Apodada como la historia del cura de los 1000 millones, la preciosa aldea situada en el Languedoc francés, también conocida como René-le-Château, encierra tras su historia un legado misterioso, una leyenda forjada tras el descubrimiento de un tesoro que el abad Saunier halló en un pilar de la iglesia. Pero ¿quién fue y qué representó el abad Berenguer para este pueblo? ¿Qué tipo de epopeya es lo bastante cabal como para atraer a este lugar a miles de visitantes del mundo entero? Retrocediendo tras los vestigios de la historia, hacia el siglo XIX, la parroquia consagrada a María Magdalena y escenario de las supuestas bodas de Dagoberto II con Gisele de Racés se hallaba en avanzado estado de ruina hasta que el párroco que representaba o regentaba el lugar emprendió una profunda restauración del altar gracias a pequeñas donaciones que consiguió abastecer. Adueñado por su afán de rejuvenecer los cimientos del citado lugar, el abad Saunier, tras el levantamiento de las antiguas columnas que sustentaban el templo sagrado, halló una serie de pergaminos, 4 o 5 en su totalidad, embalsamados en unos tubos de madera en donde, al parecer, se encontraba impregnado un mensaje envuelto por un misterioso secreto que podría implicar de forma directa a la familia Habsburgo, por aquel entonces dueña de una gran parte de Europa. A partir de entonces, una verdadera vorágine de sinsaberes, enigmas pendientes y de enclaves por descubrir han relegado durante más de medio siglo a esta pequeña localidad de René-le-Château como centro neurálgico de los buscadores de misterios más inherentes, así como de los amantes de un mundo repleto de irracionalidad más palpable y sensitiva. Y sobre todo este entramado histórico pendiente de descifrar en torno al verdadero descubrimiento de Berenguer Saunier y de su relación directa con esta pequeña población repleta de misterio y de impronta belleza llamada René-le-Château, hablaremos esta noche con el escritor así como restaurador de profesión y empresario Jean-Luc Robin, que esta noche nos presenta su obra René-le-Château, el secreto del abad Saunier. Jean-Luc Robin, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. De nada, hombre. Es un placer estar con vosotros. Eres muy amable. Sin duda alguna, el misterio se ha abonado de esta pequeña localidad de Francia, René-le-Château, desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Por ello, desde hace 40 años, el número de visitantes que regentan el lugar no ha cesado en su empeño de aumentar. ¿Cuál es el detonante diferenciador? ¿Qué tipo de código de mensaje oculto esclareces en tu obra René-le-Château, el secreto de la abad Saunier, que aún a día de hoy nadie ha sido capaz de desvelar? Cuéntanos. Bueno, yo no pretendo detener la verdad, pero digamos que por lo menos he tenido un privilegio que pocos autores han tenido. He vivido en la propia casa del abad durante 6 años en René-le-Château, dentro de sus muebles, he dormido en su cama y dentro de sus objetos. Y también lo más importante es que he tenido a mi disposición los archivos del abad. Y entonces el trabajo que yo he tratado de hacer, viviendo en su casa, he tratado de entender la psicología de este hombre y ponerme en su lugar. O sea, digamos, tratar de pensar y analizar lo que había pasado con la mentalidad de la época, que no se puede juzgar una época de 100 años atrás con la mentalidad de hoy. Y entonces haciendo este esfuerzo y ayudándome con sus papeles y sus manuscritos, los archivos eran sus cuentas, era su diario, eran las cartas que había mandado, copias de las cartas que había mandado, las cartas que había recibido y todas sus facturas. Caramba. Y paso a paso he sido capaz de seguirle y darme cuenta que a partir del momento que tiene dinero, este hombre, el dinero no le hace feliz. Este hombre está dividido. Y yo he llegado a la conclusión de que le habían pagado para encontrarse con algo explosivo, algo diferente de lo que había estudiado como cura, como padre católico y de lo que tenía que enseñar. Y se nota que este señor está dividido entre lo que ha descubierto y lo que ha aprendido. Dices de que alguien le pagaría para que encontrara lo que encontró. Alguien le pagaría para que lo encontrara y para que se lo entregara. Es lo que ha pasado. Y lo interesante es que quien le ha pagado y quien estaba interesado en tomar posesión de esos documentos eran los Habsburgos. Fue el mismo emperador de Austria que, en mi opinión, pagó a Saunier. Dentro de sus papeles me he encontrado con sobres dirigidos a un banco de Budapest, que era la capital de los Habsburgo, porque un cura de pueblo iba a estar en contacto regular con un banco en Budapest, si no fuera por eso. O sea, que no encontró millones, o que encontró son unos pergaminos. Y le pagaron millones. Y le pagaron millones por esos pergaminos. ¿Qué decían esos pergaminos? ¿De qué hablaban? Pues hombre, eso es el problema, es que se han quedado secretos. Hay pergaminos que circulan reproducidos en muchas obras que se llaman los pergaminos secretos, pero son tan secretos que los puedes ver en todas partes. Los verdaderos, los cuales compraron los Habsburgo, no los tenemos y no sabemos lo que contenían. Solamente podemos imaginar, porque el abad Saunier, al mismo tiempo que había prometido callarse, está tratando desesperadamente de darnos señales
mensajes, de indicarnos lo con qué se ha encontrado para aquellos que son capaces de entender. Entonces, en la decoración de la iglesia y en la decoración de sus dominios deja señales. Y cuando las analizamos, primera lectura de esas señales, nada extraordinario. Cuando viene con su obispo a inaugurar la iglesia, no le parece raro al obispo, está todo en perfecta armonía con el dogma. Pero cuando se mira un poquito más atrás, uno se da cuenta que son mensajes un poco como las muñecas rusas, abres una y otra por dentro y después hay otra y otra y otra. Y todos esos mensajes, y ahí es lo interesante, nos indican a María Magdalena y reproducen las mayorías herejías que profesaban los cátaros. La iglesia de Rennes-le-Château contiene, de la mano de Saunier, las mayores herejías que profesaban los cátaros. Los cátaros que quemaron justo muy cerca de allí. Bueno, 60 kilómetros en línea directa, la última ciudadela de los cátaros, que era Montségur, y se sabe que el día antes de rendirse los cátaros, estamos en el siglo XII ya, y antes de rendirse se escaparon 4 de ellos, tomando con ellos el tesoro de los cátaros. Mucha gente piensa en oro, claro. No se trataba de oro, hombre. Lo que más valor tenía para los cátaros, más valor que su propia vida, que la iban a entregar al día siguiente en las llamas, eran los escritos sobre los cuales debían de tener escritos un evangelio, unos libros sobre los cuales baseaban su fe. Y yo creo que esos escritos pueden haber encontrado el camino de Rennes-le-Château y haberse quedado durante 8 siglos esperando a que le digan a este cura: mire, en su pueblo hay algo que nos interesa y si lo encuentra se lo pagamos. ¿Cómo llegó esta información a los Habsburgo? Porque claro, estamos hablando de siglos anteriores, estamos hablando de una esencia esotérica muy lejana a la vida de los Habsburgo. ¿Qué relación tenían los Habsburgo con los cátaros? ¿Qué relación podían haber tenido con los caballeros del Temple, por otra parte? ¿Qué relación podían haber tenido estos monarcas con ese enclave, con esos pergaminos? ¿Para qué los querían? ¿Y cómo sabían que estaban aquí? Me he hecho la misma pregunta y creo que he encontrado la solución. Acontece que el primer dinero que tiene Saunier, que se les da para hacer obras en su iglesia, gracias a los cuales va a hacer sus primeros descubrimientos, son 3.000 francos oro que le han sido dados por la condesa de Chambord. Condesa de Chambord era la viuda del heredero al trono de Francia y era la sobrina del emperador de Austria, Francisco José. Es un Habsburgo, o sea que el primer montón de dinero con el cual Saunier puede trabajar en su iglesia viene ya de los Habsburgos. Y después no le van a dejar. Otra cosa, siguiendo mi pesquisa me he dado cuenta de que el preceptor del conde de Chambord, el preceptor del marido de Salzburgo, muerto hacía ya 2 años cuando Saunier entrega los papeles, el preceptor de este señor cuando tenía 13 años era uno de los miembros de la familia de los señores de Rennes-le-Château. Era el sobrino de la última marquesa de Rennes-le-Château, la marquesa d'Opul de Blanquefort, que se murió a finales del siglo XVIII. Y se sabe que esta señora, antes de morirse, entregó al párroco, al cura del pueblo, que también era su confesor, el abad Bigot, le entregó los archivos de la familia. Y es una familia, en esos archivos, a lo mejor había unas cosas muy interesantes, porque es una familia relacionada con el Temple. Bertrand de Blanquefort, miembro de esta familia, era el 4º gran maestre de la Orden del Temple. Entonces se sabe que antes de la Revolución Francesa, la marquesa de Blanquefort entregó los papeles, los archivos de la familia al cura del pueblo. 12 años después, este cura se escapa a España durante la Revolución Francesa, durante el terror, y se muere aquí en Sabadell, en exilio. Los papeles los ha dejado en Rennes-le-Château. Y el preceptor del pretendiente al trono de Francia le cuenta a su alumno de 13 años que en su pueblo de origen, su tía, antes de morirse, y cuando le cuenta esto, son elementos, son hechos que tienen 60 años. Y le dice al pretendiente al trono de Francia, pues mire, en el pueblo de mi familia hay documentos muy interesantes y si usted viene a reinar sobre el trono de Francia de nuevo, tiene que echar su mano sobre estos documentos que son explosivos y pueden representar un peligro para las instituciones. Por consiguiente, sí que hay algún fondo histórico ahí que une la familia Habsburgo con los pergaminos. Y así tiene sentido. Así tiene sentido. A este hombre, a este párroco, le dieron muchas monedas de oro, le dieron mucho dinero en aquella época. Dinero que quedó en ese banco. ¿Qué pasó con ese dinero? El dinero se lo gastó en restaurar la iglesia, en construir su finca, sus dominios, la buena vida que tenía, viajaba mucho, recibía muchos visitantes. La mayoría del dinero se lo gastó, pero cuando
cuando le hacía falta de dinero, viajaba. Yo creo que el dinero lo tenía en Budapest, le pagaban. Yo tengo la impresión de que los documentos no los ha entregado de una vez. Era su seguro sobre la vida al mismo tiempo. Tengo la impresión de que los documentos Béranger Saunière los va a entregar hoja tras hoja, diciéndoles, pues necesito más tiempo, necesito más dinero. Era muy astuto. Esto corresponde a la mentalidad de este hombre. De alguna manera tú has podido leer ese mensaje críptico que estaba en este René Le Chateau, en su parroquia, en su iglesia en sí y en sus aposentos. ¿Ha habido alguna ruta, algún itinerario donde el propio Saunière haya dejado, pues primer códice, lo dejo aquí? El segundo, ¿cómo ha sido encontrado, cómo ha sido hilando de alguna manera ese mensaje para decir, yo tenía esto? El entramado que has ido descubriendo, ¿cuál ha sido? ¿Qué pistas ha ido dejando Saunière crípticas para que tú hayas podido esclarecer de alguna manera y así podemos leerlo en tu libro? Bueno, pues la decoración de la iglesia. Primero se entra en la iglesia y estás acogido por un diablo que soporta la pila de agua bendita. Es una cosa curiosa. ¿Qué esconde esa figura? ¿Qué te dijo? Bueno, primera lectura es la victoria del bien sobre el mal. El diablo está por encima de él, hay 4 ángeles que hacen el signo de la cruz. O sea, si te conformas con una lectura superficial, victoria del bien sobre el mal. Pero también puede ser una indicación hacia el dualismo, base de la religión cátara. Los cátaros decían que la tierra, el mundo material, había sido creado por otro dios, un dios del mal, el diablo, el rex mundi, le llamaban el rey del mundo, y que había que atravesar esa vida de miseria, esa vida terrestre, sin interesarse por lo material para llegar lo más rápidamente al mundo celeste, creado por Dios, por el Dios bueno. Es lo que llamamos el dualismo, que es la base mismo de la religión cátara. Y hay una relación con esto, Saunière nos lo indica en la entrada de la iglesia. Luego, los cátaros decían, por ejemplo, que Cristo tenía un hermano gemelo. Pues en la iglesia de Rennes-le-Château, Saunière, porque la decoración es enteramente de su mano, Saunière ha puesto 2 estatuas, una de María y otra de José, por cada lado del altar mayor de la iglesia, y cada uno tiene en sus brazos un niño Jesús exactamente igual al del enfrente. 2 niños Jesús en la misma iglesia. Otra cosa que decían los cátaros, decían que Cristo no había muerto en la cruz. Pues la última estación del Via Crucis de Rennes-le-Château, la 14, que representa el entierro de Cristo, y conocemos otros Via Crucis porque este no es el único. El de Rennes-le-Château lo hemos comparado con los demás. El de Rennes-le-Château en la 14 estación tiene un detalle que los demás no tienen, tiene una luna llena en el cielo. Eso lo ha puesto Saunière para indicarnos que la escena que se ve, que representar el entierro de Cristo, toma lugar anoche. Y esto era totalmente imposible, era prohibido enterrar a alguien anoche según la ley hebraica, y además Cristo se murió el viernes y comienza el Shabbat a la puesta del sol el viernes. O sea que al poner la luna llena nos indica que no le están enterrando, sino que sus amigos le están quitando de la gruta donde estaba. Y luego todos los dominios están construidos, baseados sobre la oposición entre blanco y negro, luz y oscuridad, bien y mal. Los dominios del abad es un gigantesco juego de ajedrez. La Torre Magdala, que es una torre neogótica que construyó Saunière y donde hizo su biblioteca, está contenida exactamente 74 veces en el cuadro representado por el jardín, y está exactamente situada donde debe estar situada la Torre Negra en un juego de ajedrez. Y enfrente, pues hay otra torre, la Torre Blanca, que es un invernadero, una torre de cristal del mismo tamaño y situada donde debe estar la torre en un juego de ajedrez. O sea que son más que coincidencias. Realmente se nota que el hombre está tratando de indicarnos algo. Por eso yo pienso que lo que se ha encontrado, y por eso también explica por qué el hombre está dividido y de repente se está preguntando cosas, porque ha encontrado, creo yo, una historia diferente de aquella que ha aprendido y que tiene que enseñar. ¿Dónde encontró Saunière estos pergaminos? ¿En qué parte? Quien ha escondido esos documentos era este cura del abad Bigot que se escapó durante la Revolución Francesa. El hombre, muy astutamente, en vez de poner todo en el mismo lugar y correr el riesgo de que alguien los encuentre de una vez, ha hecho diversos escondites donde los ha puesto en diversos lugares. El último lugar en donde Saunière busca es donde los ha encontrado, y entonces se trata de una grota que está, digamos, 1 kilómetro, ni tanto, de Rennes-le-Château, en un cañón, en el río de colores que le llamamos. Y esta grota, lo divertido, nos la indica desde la torre, cuando uno sube en la torre, por la terraza que está arriba de la Torre Magdala, y se pone en una
en la esquina opuesta a la torrecita donde hay la escalera que sube. Si se mira a través de esta esquina, desde esta esquina se mira a través de la pequeña ventana que da sobre el panorama, nos indica exactamente, cae exactamente alignado sobre la famosa grota donde pienso yo que se ha encontrado con los pergaminos. O sea, allí encontró una parte de los pergaminos y otras en el altar mayor. Son dos historias diferentes. Dos historias diferentes. Sí. Es que hay mucha literatura al respecto. ¿Cómo saber y deducir que tenemos hoy delante la verdadera esencia, el descubrimiento más complejo e itinerante de la historia? ¿Ves? Esta historia es tan fabulosa que además ha atraído otras historias. Es lo que llamamos un mito aglomerador. Se vienen a pegar como moscas. Y entonces es difícil, algunas veces es difícil saber lo que es realmente que pertenece a la historia de Saunier y lo que se ha añadido por diversas razones. Y bueno, pues es un mito en marcha. Eso es lo interesante a propósito de esa historia. Es un mito en marcha, es una bola de nieve que crece día tras día. Adentrándonos en materia, el albergue de la historia se inicia cuando en el mes de enero de 1791 Antoine Bureau, por aquel entonces párroco de Rennes-le-Château, recibe una confesión por parte de la marquesa Marie Negret d'Ablesdem, dama descendiente del maestro templario de la región Blanquefort. Al parecer, y tal como nos está contando Jean-Luc Robin, al parecer, insisto, y atisbando la hora de su muerte y sin descendencia alguna, la marquesa decide dar unos documentos y contar a su confesor un gran secreto. Un secreto guardado por celo por su familia de generación en generación, al tiempo que delega en su confesor la labor de transmitir dichos conocimientos a alguien digno de su plena confianza. De hecho, 200 años antes podemos encontrar vestigios de secretos escondidos. Háblanos sobre la presencia de una misteriosa tumba de piedra en medio de la vegetación en las cercanías de Rennes-le-Château. ¿Cuál es el entramado histórico que se encierra tras la leyenda baticería, lo que nos acabas de contar sobre esa segunda torre y ese entramado ajedrecístico? No, de nuevo para mí eso es otra historia también. Es otra historia. Otro mito. Se trata de la tumba pintada por Poussin sobre el famoso cuadro de los pastores de Arcadia. Y es cierto que en los alrededores de Rennes-le-Château, a unos 5 kilómetros de ahí, había una tumba. Había, porque ha sido destruida desde entonces, hace unos 15 años. Había una tumba que se parecía mucho con esta, pero yo creo que esto no es necesariamente relacionado. En mi libro no lo menciono porque para mí no es relacionado con la historia de Baron de Saunier. Saunier halló 4 o 5 pergaminos en unos tubos de madera sellados. 2 de ellos contenían genealogías relacionadas con la dinastía merovingia. Los otros hablan de pasajes evangélicos. Uno se refiere a cómo iba Jesús con sus discípulos en sábado por unos sembrados y ellos cortaron algunas espigas y las comieron. Era la dinastía merovingia descendiente directa de Jesús de Nazaret. Esto es lo que ellos decían. Ellos pretendían ser descendientes de Jesús. ¿Sobre qué se apoyaban para decirlo? Eso no sé. Pero sí que ellos pretendían ser descendientes de Jesús. O sea, les dan el poder inicialmente a los templarios. Les dan todo el poder del mundo porque las arcas estaban más que vacías en aquella época. Los cátaros, los bons homes o los buenos hombres de aquella época también, que eran como ermitaños, no comían carne, solamente hacían ayuno, comían verdura, no tienen relaciones con las mujeres, eran hombres puros, ¿no? Hombres puros, una vida muy ascética. Decían que no había que reproducirse. O sea, al fin y al cabo era el fin de la sociedad. Es una cosa que un jefe de Estado, un rey, no podía tolerar. No es que quiero encontrar excusas porque la manera con la cual han luchado contra la herejía cátara es horrible. Es una mancha sobre la historia de la Iglesia. Es una mancha. Tanto el tema cátaro como el tema templario. Esto es lo interesante porque se nota que los templarios, después de haber llegado al máximo de poder, como lo decías antes, luego se les va a exterminar hasta el último con la misma ferocidad que se ha exterminado los cátaros. Y no se trataba de una cuestión de dinero o de tesoro, era una cuestión de conocimiento, de documentos sobre los cuales la Iglesia quería poner su mano. Y estos documentos, como lo decía antes, estaban tranquilamente esperando en el castillo de Rennes-le-Château y nadie pensaba que podían estar en este lugar. Sin embargo, y según varios testimonios de investigadores e historiadores, el padre Saunier vendía misas haciendo caso omiso a las estrictas limitaciones a dicha actividad impuestas por el Código Eclesiástico. Además, solicitaba y obtenía donativos para la construcción de una residencia de sacerdotes ancianos o enfermos que nunca se edificó, fondos que desvió para su propio uso. Era buena gente, era buen párroco, o como ya tenía dinero, lo que hacía era vestir algo como diciendo no tengo dinero
y hay que hacer algo porque el dinero ya lo tengo por otras vías. Era, desde luego, muy popular dentro de la población. Era muy astuto, pero le gustaba la buena vida, desde luego. Y esto de las misas y esto de los tráficos es una cuestión muy interesante, porque hay muchos autores que dicen, bueno, esa historia no tiene interés ninguno, que Saunier ni siquiera se encontró con un tesoro, era simplemente un traficante y que hizo tráfico de misas. Y fue, desde luego, condenado por su obispo por tráfico de misas. ¿Cómo murió? Murió, bueno, sufrió un ataque el día 17 de enero de 1917 y se murió 5 días después. Y su confesor, el abad Rivière, después de oírle a Saunier, de alegre, de gustaba la vida, se cambió de un día para otro. Le pasó el secreto y el hombre se quedó sin hablar hasta el fin de su vida. ¿Y este confesor cómo acabó sus días? ¿También millonario o no? No. ¿No le dijo dónde tenía el dinero, lo que le quedaba de dinero? No. El dinero estaba fuera, el dinero estaba en el extranjero y estábamos en plena guerra mundial. Jean-Luc, ¿tú crees que el abad Saunier tuvo de cerca el cáliz sagrado? Algunos lo piensan, pero yo no creo que se trate del Santo Grial. ¿Y qué será el Santo Grial? También habría que... hace falta otra emisión para definir lo que es el Santo Grial. En la entrada de la iglesia, el reverendo Saunier hizo colocar las siguientes inscripciones. Mi casa se llamará casa de oración. Y terribilis et locus iste. La referencia bíblica completa es: mi casa será llamada casa de oración, pero a vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Mateo 21:13. Este lugar es terrible, es la casa de Dios y la puerta de los cielos. Génesis 28:17. Y es que, sin lugar a dudas, el descubrimiento del misterioso tesoro que halló el abad Saunier en un pilar de la iglesia, supuestamente inmiscuido tras los ríos de tintas de un pergamino como en el bestseller americano El Código da Vinci, nos traslada hacia una situación, hacia un halo enigmático y confuso capaz de comprometer a la Santa Sede y los cimientos de la Inquisición. Esta noche, de la mano de Jean-Luc Robin, escritor y restaurador de profesión, hemos desvelado algunos de los parajes más salvaguardados de la estampa de Don Abad de Saunier y su preciado descubrimiento en la preciosa localidad francesa de Rennes-le-Château. Jean-Luc Robin, muchísimas gracias, felicidades. Muchas gracias por invitarme. Un libro recomendado y además un paraje para visitar. Está en el sur de Francia, muy cerquita de la frontera, pues ahí lo tenéis. Es un pueblo francamente bonito, gente muy acogedora y muchas cosas para ver y desde luego no tiene desperdicio Rennes-le-Château, así tampoco como el enclave de los Cátaros, que tampoco está muy lejos. Jean-Luc Robin, Rennes-le-Château, un libro a recomendar. Muchísimas gracias.